En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que corresponde según al programa que está en la guía didáctica. Y es un tema que tiene que ver, probablemente es todo lo contrario, o es lo que va a la par, pero asimismo va opuesto a. Cuando digo a la par, pues porque probablemente tiene alguna acción o algún mecanismo o beneficio con alguna indicación a este grupo de medicamentos, pero no es lo mismo. Recuerden que hemos platicado y hemos comentado acerca sobre los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, pues mencionamos a una serie de AINES, desde lo que es el diclofenaco, el acetaminofén, el paracetamol, lo que es el naproxeno, lo que es el ibuprofeno, lo que es el desquetoprofeno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre los corticoesteroides, que este es un grupo de esteroides los cuales prácticamente van a ser utilizados para muchas enfermedades. Vamos a empezar comenzando a hablar sobre lo que es la cortisona, ¿sí? La cortisona es una hormona esteroide y es que de hecho pues la base de muchos de estos medicamentos llamados cortisona, metilprednisolona, dexametasona, etcétera, pues son hormonas esteroides. Entonces, se van a utilizar para tratar una gran variedad de dolencias y puede ser administrada vía intravenosa oral y asimismo intraarterial o cutánea. Esta es una gran ventaja de este medicamento llamado cortisona. Entonces, esto va a suprimir el sistema inmunitario, de hecho, va a comprometer el sistema inmunitario, va a reducir la respuesta inflamatoria, neutralizando el dolor, asimismo la inflamación en el sitio dañado. Como esteroide, la mayoría de esteroides va a tener una muy buena acción o un buen mecanismo de acción con relación a los procesos inflamatorios. Y es que de hecho cuando sucede algún proceso inflamatorio, sobre todo de origen traumático, de origen autoinmunitario, y que en un momento dado puede estar afectando alguna parte de nuestro cuerpo, vamos a utilizar entonces este tipo de medicamentos. Claro, van a ser prescritos por el médico. Entonces, algunas indicaciones, por ejemplo, en este caso se colocan cuando una persona presenta leucemia, mielomas, en este caso estamos hablando de problemas oncológicos a nivel vascular, nefrosis lipídica pura, síndrome nefrótico en adultos y bebés, una endocarditis rebelde cuando se ha vuelto un problema crónico. Entonces esta es una de las indicaciones que se puede utilizar lo que es la cortisona. Enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una enfermedad a nivel de nefrología. En este caso, es una enfermedad que va a dañar al riñón. Importante la enfermedad de Addison porque es una enfermedad la cual incluso va a cambiar, va a modificar lo que es el color de la piel de una persona, la enfermedad de Addison, ¿sí? El reumatismo, el lupus eritematoso diseminado, ¿verdad? Que son problemas autoinmunitarios o una dermatomiositis. Este tipo de problemas, las cuales las figuras, las imágenes que están aquí en esta diapositiva, pues van a reflejar procesos inflamatorios o dolor. Entonces, no va a bastar dar un aire en un momento dado, algún antiinflamatorio no esteroideo, sino que muchos de estos, el proceso inflamatorio es demasiado, o yo diría, muy significativo. Por eso, tenemos primeramente que encontrar siempre el diagnóstico. Para efectos de poder ayudar al paciente o en un momento dado ayudar a aquella persona que necesita, pues uno podría administrar lo que está a la mano. Pero obviamente si el dolor es crónico, si el dolor ya viene de hace mucho tiempo, como muchas personas dicen, mire, fíjese que este problema lo tengo hace un año, hace 2, 3 años, obviamente si se ha administrado algún diclofenaco, algún ibuprofeno, algún desquetoprofeno, etcétera, algún mío relajante, alguna ciclobenzaparina, algún metocarban o tiolchicosido, y no ha habido ninguna respuesta, es obvio entonces que este paciente de seguro tendrá algo más. Regularmente cuando hay un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, cualquier parte de nuestro cuerpo, pues se da tratamiento y, digamos, en este caso sería un tratamiento inicial
5 o 7 días, se lograría o se esperaría como una meta terapéutica y que el paciente entonces pueda dar un buen resultado. Pero si en este caso no hay resultado, entonces probablemente hay algo más ahí que ver. Otro esteroide es la hidrocortisona. La hidrocortisona es un medicamento que pertenece al grupo de los medicamentos denominados corticoides o corticosteroides. También tiene propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. Algunas de las indicaciones de la hidrocortisona es una insuficiencia suprarrenal aguda, tratamiento de los estados de choque traumáticos u operatorios, reacciones alérgicas graves, reacciones anafilácticas o anafilactoides, un angioedema o laringoespasmo, enfermedad sérica, exacerbación aguda de las enfermedades de la colágena, anemia hemolítica o un estado asmático. La hidrocortisona, por ejemplo, mi experiencia ha sido utilizarla en crema, por ejemplo. Sí, en crema está bien una presentación de crema y cuando hay una dermatitis, por ejemplo, en este caso atípica, no sabemos exactamente cuál es el origen, por eso decimos una dermatitis atípica, pues funciona muy bien. De hecho, hay pastillas o inyectable en Guatemala, son pocos lugares que tienen inyectable, pero favorecen cuando, por ejemplo, hay una reacción anafiláctica o hay un angioedema. En este caso estamos hablando de alguna reacción alérgica cuando una persona tiene, ya sea por algún alimento, o ya sea por algún medicamento, o ya sea por algún factor, en este caso, ambiental, entiéndase alguna picadura de alguna abeja, por ejemplo, ¿verdad? O de alguna avispa, etcétera. Las vías de administración, tópico, intravenoso, intramuscular, de 100 a 500 miligramos de la base que se repite cada 2 a 6 horas, ¿verdad? Y ahí está la dosis lenta por vía intravenosa. En lo personal, por ejemplo, yo nunca vi en el hospital hidrocortisona intravenosa, nunca lo vi. Sí, repito, he usado la tópica, que es la crema, ¿verdad? En niños, la intramuscular dice intravenosa, la dosis dependerá de la gravedad de la enfermedad del paciente, la edad y el peso corporal, ¿verdad? Y ahí tenemos la dosis que es por peso, Entonces, la hidrocortisona es uno de esos medicamentos, esos corticosteroides que se han utilizado y que pues se tienen siempre ahí a la reserva, ¿verdad? En este caso tenemos algunos nombres, algunas presentaciones, ¿verdad? Sí, esos son nombres comerciales. Alguna contraindicación en caso de enfermedad viral o infección micótica, una psicosis, tuberculosis activa, la úlcera péptica activa, diabetes mellitus, glaucoma, osteoporosis, estados convulsivos. En este caso, entonces, también tenemos que recordar que las personas diabéticas las personas diabéticas, el uso de esteroides está limitado. Repito, en una persona diabética el uso de esteroides está limitado. Estos esteroides aumentan el nivel de azúcar, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que jugar. Si en este caso la persona necesitara algún esteroide, tenemos que controlar el nivel de azúcar, tenemos que monitorear ese nivel de azúcar. Alguna reacción adversa, hay un aumento de susceptibilidad a infecciones, una ulceración péptica con hemorragia gastrointestinal, administración rápida por vía intravenosa puede ocasionar convulsiones también. Hay que administrar despacio, e incluso, digamos, puede causar alguna erupción cutánea o una desorientación, alguna alucinación o visión borrosa, o sencillamente puede causar un edema, un aumento de peso. Estas son variantes, no es de que así siempre va a ser, no, sino que en un momento dado, cuando en este caso la persona es bastante susceptible o no, la base del principio activo no le va a favorecer, entonces el cuerpo va a reaccionar de esa manera, o puede reaccionar de esa manera. Otro corticosteroide es la prednisona. Este medicamento, probablemente ustedes sí lo van a escuchar más, la prednisona o la prednisolona. La prednisolona es un glucocorticoide sintético de acción intermedia, con actividad antiinflamatoria, 5 veces mayor que la cortisona, y con moderado efecto mineral corticoide. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es mejor que la cortisona. Por eso la prednisona o prednisolona se ha utilizado sobre todo en pacientes con problemas inflamatorios que tienen de base
un proceso asmático, por ejemplo. Sus efectos se producen, dice, en la célula blanco por interacción con un receptor intracelular específico. Este complejo es traslocado al núcleo donde se une al ADN y estimula la transcripción del RNA mensajero que codifica la formación proteínica o de enzimas específicas a las que se deben sus efectos. La famosa prednisona o prednisolona, algunas de las indicaciones muy notables es que está indicado para el tratamiento de las varias enfermedades endocrinológicas, hematológicas, alérgicas, osteomusculares, del colágeno, dermatológicas, oftálmicas, respiratorias, neoplásicas y de otros tipos con respuesta conocida como al tratamiento oral con corticosteroides. En este caso, entonces, la prednisona o prednisolona, en este caso, sí es un corticosteroide o un glucocorticoide que es de la misma familia, muy utilizado, muy útil y de hecho por su grado de potencialidad es de que se utiliza. Regularmente hay presentaciones de 5 y de 20, incluso de 50 miligramos. Algo muy característico en los esteroides es de que entonces, dijimos, no se puede utilizar con pacientes diabéticos, ¿sí? Segundo, dijimos también que si se utiliza hay que entonces saber manejar el nivel de azúcar. Aparte de ello, también mencionamos de que los esteroides son muy buenos para procesos inflamatorios y sobre todo para problemas autoinmunitarios. De tal manera que entonces los esteroides también van a favorecer a muchos grupos de enfermedades. En este caso, pues yo pensaría que es una muy buena opción para que nosotros podamos entender que en este caso hasta dónde llega la utilidad y asimismo el beneficio y las indicaciones que tiene un glucocorticoide o un corticosteroide. En este caso, la prednisona, he dicho, es uno de los medicamentos más usados. Imagínense ustedes, tiene una gran cobertura, porque en este caso el abordaje terapéutico es para problemas osteomusculares, alérgicos, hematológicos, como asimismo endocrinológicos, ¿verdad? Que sí es bastante amplio. ¿Alguna contraindicación entonces? Hipersensibilidad al fármaco, pacientes con diabetes mellitus, que es lo que hemos mencionado, herpes en el ojo, tuvo una tuberculosis activa, ¿verdad? Que no está en tratamiento, es decir, aquella persona que tiene problema de TB y que no se sabe o que está recibiendo un tratamiento, no puede entonces en este caso iniciar un tratamiento con la prednisona. Infecciones sistemáticas virales, bacterianas o micóticas, úlceras pépticas, psicosis, insuficiencia hepática o renal o durante el embarazo, ¿verdad? Aquí sí, yo me reservo el comentario, aquí sí, pensaría yo que hay que ser muy puntual y en este caso tomar nota de las contraindicaciones. Algunas probables o posibles reacciones adversas son frecuentes: trastorno de la digestión de los alimentos, apetito exagerado con aumento de peso. Una úlcera péptica puede causar insomnio, nerviosismo, intranquilidad, distribución anormal de la grasa. Esto sí es un hecho. La persona que regularmente no está acostumbrada a consumir algún corticosteroide, sí, hace la referencia que el paciente da de que tiene sueño, insomnio, nerviosismo, intranquilidad, etc. Poco frecuente y visión borrosa, manifestaciones de diabetes mellitus también raras, erupciones cutáneas, ¿verdad? Alteraciones de tipo psiquiátrico, puede incluso, digamos, promover una pancreatitis, algún glaucoma, es decir, un aumento de la presión intraocular, cambios en la coloración de la piel o una hipopigmentación. En este caso, hasta puede producir una cefalea o un hirsutismo, ¿verdad? Puede presentar entonces algún problema ahí con el problema de la melanina, que es la que nos da color a la piel. Entonces, si nos damos cuenta, hay reacciones frecuentes, hay reacciones poco frecuentes y reacciones raras, ¿verdad? Que es la forma que tenemos que memorizar o de alguna manera entender la prednisona. Vía de administración y dosis de este medicamento, estamos hablando de la prednisona, ya sea por vía oral inicial de 5 a 60 miligramos diarios como dosis única o en dosis divididas de conformidad con la enfermedad específica que está tratando. En el caso de los niños también tenemos ahí con base a su peso, ¿verdad? Y va a ir fraccionado, por supuesto. Lo interesante entonces de los esteroides también, otro punto muy importante es de que muchos de los esteroides iniciamos con una dosis alta y posteriormente en una forma descendente vamos dosificando, vamos entonces disminuyendo la dosis.
Por ejemplo, hablando de la prednisona, hay personas que empiezan a tomar 20 miligramos o 20 miligramos. Entonces, ponemos una dosis del primero o segundo día, tome una tableta, 20 miligramos. Al tercero o cuarto día, tome 10 miligramos. En este caso, la mitad de la pastilla. En este caso sería el quinto y sexto día, tome la cuarta parte. Entonces, es la forma que está indicado entonces de una forma descendente disminuir la dosis. Nunca, nunca, si en este caso se ha iniciado un tratamiento, nunca se debe quitar de una forma tan radical o ya sea el abandono o la interrupción, en este caso, del tratamiento, sino que tiene que ser de una forma dosificada, tiene que ser de una forma entonces en la cual va a ir en disminución. Presentaciones, el famoso meticorten en el pasado, sí, y de hecho, pues todavía, laboratorio Sharing, meticorten es el tema de la prednisona, ¿verdad? Y tenemos otro nombre comercial. La prednisolona también, entonces, en este caso, que es un derivado de la prednisona, destacan propiedades antiinflamatorias, padecimientos inflamatorios, alérgicos a la conjuntiva palpebral, cráneo, segmentos anterior del ojo, son algunas indicaciones, algunas contraindicaciones en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación. Se puede utilizarse en presencia de infecciones bacterianas, virales o micóticas del ojo, herpes simple, tuberculosis ocular, alguna reacción adversa un poco frecuente, sensación de ardor, enrojecimiento, lagrimeo, hipertensión ocular o caída de párpados. En este caso, la advertencia para el paciente solo debe utilizarse bajo prescripción médica. Vía de administración a adultos, tópico ocular 1 a 2 gotas, 2 a 4 veces al día en ojo afectado. La prednisolona. Tenemos aquí entonces otro corticosteroide que es muy importante y de hecho pues lo vamos a ver bastante en los hospitales, es de uso intrahospitalario, es la metilprednisolona. Entonces, cuando hablamos de la metilprednisolona, estamos hablando que es unas 5 veces más potente que la hidrocortisona. En este caso, ¿sí? En este caso, la hidrocortisona se queda abajo. Este medicamento llamado metilprednisolona, 5 veces más potente que la hidrocortisona en cuanto a sus efectos antiinflamatorios, inmunosupresores y metabólicos. Eso significa que tiene un buen nivel de cobertura. Sus efectos se producen, dicen, a celular blanco por interacción con un receptor intracelular específico. Este complejo está alocado al núcleo donde se une al DNA o al ADN y estimula la transcripción del RNA mensajero, también que codifica la formación o síntesis proteínica o de enzimas específicas a las que se deben sus efectos. Eso tiene que ver con el mecanismo de acción, pero yo me voy a limitar, no preguntaré sobre el mecanismo de acción, más que todo me interesa ver otro tipo de aprendizaje que ustedes tengan que ver con los medicamentos. Dentro de las indicaciones, las cuales podemos subrayar, es un tratamiento con una gran variedad de enfermedades graves que requieren de efectos antiinflamatorios e inmunosupresores sistémicos inmediatos, como estado asmático, exacerbaciones del lupus eritematoso sistémico, una polimiositis, una carditis reumática aguda, reacciones alérgicas graves o incapacitantes, edema laringio agudo no infeccioso, una polimialgia, una reumática, una anemia hemolítica adquirida, autoinmune, exacerbaciones de esclerosis múltiple, entre otras. En este caso, si ustedes se dan cuenta, son enfermedades no muy comunes. Una esclerosis múltiple, un problema a nivel del sistema nervioso, pérdida de la fuerza, pérdida de la sensibilidad a nivel muscular. En este caso, un problema de una anemia hemolítica. En muchos pacientes con problemas de leucemia, utilizamos mucho esteroide porque hay mucho rompimiento de plaquetas, procesos inflamatorios que tenemos que controlar. En este caso, una polimialgia reumática a nivel de los músculos, un edema laringio que puede ser provocado por algún grado de intoxicación o en un momento dado algo que hay que limitar o no permitir que el proceso inflamatorio aumente y asimismo una reacción alérgica grave, un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, también, ¿verdad? En este caso estamos hablando de este problema que regularmente va a ser muy afectado en el sistema inmunitario, ¿verdad? Un estado asmático, por ejemplo, necesitamos disminuir el proceso inflamatorio del bronquio. En ese sentido, entonces, utilizamos una metilprednisolona. Está contraindicado entonces también en pacientes hipersensibles a los corticosteroides y en casos de infecciones sistémicas micóticas,
también virales o bacterianas, tuberculosis activa que hemos mencionado, la tuberculosis, ¿verdad? La úlcera péptica también ya la mencionamos durante el embarazo, la lactancia, tampoco se va a administrar a recién nacidos prematuros. Los pacientes, dice, a quienes se apliquen corticosteroides no deben recibir vacunas de virus, vivos o vivos atenuados. En este caso, pensemos en la vida, en las vacunas, por ejemplo, las cuales puede ser la vacuna contra la influenza, por ejemplo. En este caso, que usa vivos atenuados, no se puede utilizar, ¿verdad? En especial, dice, contra la viruela, contra la viruela. Su uso aumenta el riesgo de desarrollar infecciones diversas también, ¿verdad? Porque suprimen el sistema inmunitario. Por eso también, en este caso, ayudan a procesos inflamatorios, pero también disminuyen, en este caso, al sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces, ahí es costo-beneficio. Algunas reacciones adversas de la metilprednisolona, frecuentes, recordemos de que hay frecuentes, poco frecuentes y raras. Frecuentes, nerviosismo, intranquilidad, dificultad para dormir. Poco frecuentes, alteraciones de la visión, diabetes mellitus, ¿verdad? Cambios en la pigmentación de la piel, hirsutismo, como hemos visto, raras asociaciones a tratamiento con dosis altas por vía intravenosa, arritmias, un paro cardíaco, infarto miocardio y un grado de neurotoxicidad. Esto puede entonces provocar alguna reacción adversa de la metilprednisolona. Obviamente hay que tomar muy en cuenta que a veces tiene que ver con la dosis, tiene que ver con el uso frecuente, como asimismo muchas veces con el abuso. Por eso tiene que ser monitorizado, tiene que ser indicado por un facultativo, o en este caso por un médico, ¿verdad? La vía de administración y dosis adultos y intramuscular o intravenoso de 10 a 80 miligramos una vez al día, o de 10 a 50 miligramos IV, administrar lentamente, se puede repetir si es necesario, cada 4 o cada 6 horas, dependiendo del cuadro, ¿verdad? En este caso también intraarticular o intralesional, de 4 a 80 miligramos repetidos intervalos de 1 a 5 semanas. Niños intramuscularmente o intravenoso, siempre por la cantidad de peso, ¿verdad? Por ejemplo, hay frascos de la metilprednisolona, la metilprednisolona viene en polvo. Entonces viene uno diluye, por ejemplo, podemos diluirlo en un frasco de 10 cc de solución salina y entonces tenemos ya 10 cc de metilprednisolona. Por lo menos para un paciente con proceso inflamatorio, por ejemplo, que tuviera algún problema, algún broncoespasmo, que nosotros queramos ayudarle, sobre todo en el tema de pacientes con asmáticos. El nombre comercial en este caso se llama Solumedrol. El Solumedrol, ¿verdad? Que creo que es el nombre original, el Solumedrol, que es la metilprednisolona. En este caso, pues es utilizado mucho en pacientes cuando llegan a la clínica de emergencia y prácticamente llegan muy con un broncoespasmo, llegan muy bloqueados, muy tapados. En este caso, entonces, aplicamos 2 centímetros vía intravenosa, ¿verdad? Y esto ha funcionado y ayuda bastante al paciente. En este caso tenemos la presentación, solución inyectable, cada frasco equivale a 500 miligramos de metilprednisolona, ¿verdad? Tenemos otro corticosteroide, este se llama Deflazacort, que este también es muy bueno, de hecho yo no lo había utilizado hace como 2 o 3 años, lo empecé a utilizar, muy bueno, de hecho lo hemos dejado ahorita para algún paciente, se ha recomendado para pacientes con problemas de COVID también, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues va a inhibir a los procesos inflamatorios, supresión o prevención del edema de mucosa, inhibición de la obstrucción bronquial, inhibición o restricción de la producción de moco, así como en la reducción de la viscosidad del moco, absorción buena por vía oral, concentraciones plasmáticas máximas de 1.5 a 2 horas. La vida media plasmática va a ser de 1 a 1.9 horas. Eliminación en el riñón el 70% y a nivel de heces el 30%, ¿verdad? Está indicado para reacciones alérgicas graves, el asma grave, estamos hablando de problemas de asma, cáncer, tratamiento paliativo en leucemias y linfomas, periodos críticos de colitis ulcerativa, enfermedades reumáticas, claro, enfermedades oculares, una iritis o una coroiditis. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo a la patología o la enfermedad, pues un esteroide nos puede favorecer. Lo que sí podemos, vale la pena que mencionar, que se utiliza entonces para problemas oncológicos, problemas cancerígenos, para problemas entonces a nivel respiratorio, en este caso entiéndase asma. Asimismo, sobre todo para problemas inmunitarios,
para problemas artrálgicos, entiéndase, enfermedades reumáticas y asimismo enfermedades a nivel ocular o enfermedades alérgicas. Entonces, un esteroide puede favorecer. Contraindicaciones, si la persona es hipersensible al principio activo, en pacientes menos de 2 años y asimismo en personas embarazadas. También puede aumentar, dice, el riesgo de labio leporino y paladar hendido en el caso de las personas embarazadas. En este caso, una persona embarazada que necesitara algún esteroide, en este caso si se le aplicara Deflazacort o se administrara, el bebé puede nacer entonces con riesgo de labio leporino o paladar hendido. Bueno, ahí tenemos el nombre comercial Samen, ahí están algunos efectos secundarios, ahí tenemos la presentación y algunas interacciones las cuales tendríamos que revisar y tendríamos que leer. Me llama la atención en los efectos secundarios porque causa dolor de cabeza, mareos, molestias de estómago, el acné, pero asimismo el tema de una menstruación irregular, ¿sí? El tema de los corticosteroides, en este caso el Deflazacort, sí da un problema de una menstruación irregular. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, no hemos visto. En este caso, sí. En este caso, en el Deflazacort, sí. Da un problema de menstruación irregular dentro de los efectos secundarios, de los cuales nosotros no hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? En este caso también tenemos resultados de un estudio, y aquí se nos habla de un estudio que ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? Y en la clase podemos comentar. Otro esteroide muy bueno es la triamcinolona. La triamcinolona, en este caso, los traumatólogos la utilizan mucho. ¿Sabían ustedes? La triamcinolona la utilizan mucho, sobre todo para infiltrar el hombro, para infiltrar la rodilla, infiltrar el codo, la muñeca, dependiendo si en este caso hay un proceso inflamatorio severo. Hay personas a las cuales entonces sufren de problemas reumáticos, articulares, necesitan muchas veces un medicamento de emergencia para disminuir el dolor o la molestia, ¿verdad? En este caso, entonces, sí se puede dar algún AINES, pero no mejora un ratito nada más. En este caso, sí se necesita, entonces, alguna infiltración. Pacientes que sufren de alguna fascitis plantar o de algún espolón calcáneo, que es a nivel del talón, a nivel del calcáneo, en este caso a nivel del talón del pie. Hay pacientes que tienen entonces una prolongación de un huesito ahí, entonces en este caso causa mucho dolor, el paciente no puede caminar, el paciente tiene dificultad en la marcha, pero se le hace una infiltración y eso mejora, disminuye en este caso disminuyen las fibras, en este caso muscular, están irritadas, están contraídas, entonces las relaja. La triamcinolona, especialmente utilizada por los traumatólogos. Produce su efecto antiinflamatorio porque disminuye la formación o liberación de los mediadores inflamatorios como cininas, histaminas, prostaglandinas y leucotrienos. Su efecto se debe entonces a la que ingresa a la célula en donde se unen los receptores glucocorticoides citoplasmáticos y el complejo receptor corticosteroide es transferido al núcleo, donde se une entonces a la cromatina, en este caso a la base, al ADN, y altera asimismo la regulación de genes, con lo que se modula la síntesis o formación de proteínas, como la macrocortina, ¿verdad? Esta enzima inhibe entonces a los fosfolípidos A2, acción que impide la liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos membranales y, en consecuencia, la formación de los mediadores inflamatorios. También inhibe la migración de los neutrófilos a las áreas de inflamación. Disminuye la permeabilidad capilar, el edema y la acumulación de mastocitos en sitios de inflamación. Esto es parte, digamos, del mecanismo de acción, solamente para que ustedes vean todo este proceso que lleva este medicamento. Indicaciones de la triamcinolona: un tratamiento de rinitis alérgica perenne o estacional. Para problemas, entonces, en este caso también se puede utilizar para este tipo de pacientes que tienen problemas con congestión nasal, tienen lagrimeo, ¿verdad? Están estornudando. En este caso, pues es muy bueno para este tipo de problemas. Alguna contraindicación: está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la triamcinolona, infecciones virales, bacterianas o micóticas, herpes ocular simple, neuritis óptica, osteoporosis, púrpura trombocitopénica en pacientes con infartos o recientes, en recién nacidos, así como durante el embarazo y la lactancia. Algunas contraindicaciones entonces, que en las cuales los pacientes que presentan estos tipos de patologías habrá que controlar el uso o la administración de este medicamento. Alguna reacción adversa puede ser una irritación, congestión nasal, alguna cefalea, una faringitis, una rinitis, exfoliaciones a la nariz, molestias gastrointestinales, infecciones secundarias, ¿verdad? Las cuales, digamos, se pueden presentar.
Una advertencia es de que si se administra por vía nasal, no debe sonarse, dice, la nariz durante 15 minutos después de la administración del medicamento. Seguir una dieta con poca sal o rica en potasio, o ambos mientras dure el tratamiento. Entonces, sí habrá que tomar en cuenta esta advertencia. La dosis, tenemos una dosis intranasal, en este caso para adultos, como asimismo para niños, la cual entonces ustedes pueden revisar ahí. Y las presentaciones, en este caso, es por laboratorio Sanofi, ¿verdad? Ok. Tenemos otra opción para problemas a nivel antiinflamatorio. En este caso, la dexametasona es muy común. Hablando de la triamcinolona, hablando de la prednisolona, en este caso, hablando de la metilprednisolona, de la hidrocortisona, ¿sí? Hablando en este caso, entonces, de todos estos medicamentos que hemos visto de esteroides, hablemos entonces un poquito de la dexametasona. La dexametasona inhibe el proceso inflamatorio de cualquier origen, ya sea químico, mecánico, inmunológico, así como las reacciones de hipersensibilidad mediadas por células. Su potencia antiinflamatoria es una 25 veces mayor que la del cortisol y 6 veces mayor que la prednisolona. Entonces, ustedes se dan cuenta también que este medicamento es potente. Ahora, la dexametasona la encontramos más digamos, en cualquier lugar, es más de uso, hay una mayor asequibilidad o accesibilidad para poder entonces administrar este medicamento o utilizarlo o conocerlo más. Regularmente la dexametasona, digamos, en la práctica, yo la he utilizado mucho, por ejemplo, para pacientes cuando hay un golpe a nivel cerebral. Cuando hay un golpe a nivel cerebral, muchas veces se causan edemas. La abuelita iba caminando y de repente se cayó en una grada. Se lastimó, entonces se cayó desde su nivel y se lastimó la cabeza. Cuando le van a sacar una tomografía a la abuelita se le ve que tiene inflamado entonces el cerebro. Dice, reporta el radiólogo en la placa, en la placa de la tomografía cerebral, dice, se observa entonces edema a nivel cerebral. Entonces esa abuelita y por eso se irritan las meninges y entonces hay un dolor de cabeza, hay una cefalea. Entonces se coloca dexametasona, ¿verdad? En este caso, para disminuir el proceso inflamatorio. En este caso, he mencionado que hay que tener un antihistamínico y asimismo una dexametasona, en este caso corticosteroide, para poder disminuir el efecto anafiláctico en un momento dado de algún paciente que tenga algún grado de alteración de intoxicación, un espasmo laringio. Estamos tomando algún medicamento y de repente el paciente es alérgico y si el paciente no lo sabía, nosotros menos vamos a saber que el paciente tenga entonces alguna reacción con algún medicamento que le estemos administrando. Entonces, sí se hace útil que podamos tener en clínica, entonces, o ya sea en forma ambulatoria, vamos a colocar algún antibiótico, vamos a colocar algún medicamento, siempre será bueno tener una ampolla de dexametasona o unas 2 ampollas de dexametasona y unas 2 ampollas de clorfeniramina. Y esto creo que este mensaje va para usted y también va para mí, porque si nosotros entonces administramos algún medicamento y hay pacientes que ni siquiera saben, repito, que son alérgicos a ese tipo de medicamento y menos nosotros vamos a saber. Pero ¿qué hacemos si el paciente de repente entonces tiene una reacción alérgica? Entonces necesitamos actuar, sobre todo cuando colocamos algún medicamento por vía intramuscular o vía intravenosa, sobre todo, y el paciente entonces hace la referencia, que empieza a sentir como hormigueos, empieza a sentir entonces que tiene problemas en la piel, que tiene problemas de picazón, tiene sensación como de alergia y empezamos a ver, efectivamente empieza entonces a tener algunas placas como eritematosas, como si fuera una urticaria. Ese paciente le hizo mal entonces el medicamento. O de repente le picó una avispa o alguna, digamos, intoxicación, algún problema alimenticio también. Entonces, este tipo de situaciones, la dexametasona nos puede favorecer en gran manera, ¿verdad? Entonces, alguna indicación, en este caso, por vía sistémica, tratamiento auxiliar a corto plazo de los episodios agudos o exacerbaciones de diversas enfermedades reumáticas
una espondilitis anquilosante, bursitis, ¿verdad? Aguda y subaguda, artritis psoriásica. En este caso, el tratamiento auxiliar durante las exacerbaciones o de sostén en algunas enfermedades de la colágena, que lo hemos mencionado, problemas de colágeno, el lupus eritematoso diseminado, una carditis reumática, ¿verdad? El control de manifestaciones alérgicas graves que no responden al tratamiento convencional, terapéutico auxiliar en diversos padecimientos dermatológicos, una eritema multiforme grave, dermatitis exfoliativa, una psoriasis grave también. Problemas hematológicos, una púrpura trombocitopénica idiopática, leucemias, linfomas en adultos, leucemias agudos en los niños. A nivel gastrointestinal, sí, ya mencionamos también una colitis ulcerativa, una enteritis regional, problemas oftálmicos, una iritis, ¿verdad? Que tiene que ver con el problema del iris, una iriditis o una iridociclitis, una neuritis óptica o una conjuntiva alérgica grave y nerviosa o alguna exacerbación aguda de la esclerosis múltiple, ¿verdad? Que ya también mencionamos que es una enfermedad donde hay pérdida de la fuerza muscular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente, en una forma muy general, tenemos que subrayar una vez más. En este caso, entonces, los esteroides, los corticosteroides, glucocorticoides, toda esta gran familia de medicamentos que tienen que ver con los esteroides, prácticamente entonces van a actuar ante problemas oftálmicos, problemas nerviosos, ante problemas gastrointestinales, ante problemas hematológicos, ante problemas dermatológicos y asimismo, en este caso, en una gran variedad de patologías, las cuales están entonces mencionadas también. Alguna contraindicación no debe administrarse en caso de hipersensibilidad a la dexametasona. También pacientes con problemas con diabetes mellitus, ya lo mencionamos, infecciones virales, bacterianas o micóticas, tuberculosis o úlcera péptica activa, glaucomas, insuficiencia hepática o renal, problemas de osteoporosis, psicosis o tendencias psicóticas también, que es un problema psiquiátrico también, sería, ¿verdad? Alguna reacción adversa, frecuente y poco frecuente y rara. Dentro de las frecuentes, sensación de bienestar, aumento del apetito, nerviosismo, intranquilidad, dificultad para dormir. Eso ya lo hemos mencionado. Poco frecuente, visión borrosa, una polaquiuria, ¿verdad? Y asimismo sed. Raras, erupciones cutáneas, alteraciones psíquicos. Vía administración a adultos. Puede ser de 0.5 a 0.9 miligramos al día, dosis única o dividida intramuscularmente, de 0.5 a 20 miligramos al día, en casos muy severos, por supuesto. Y en niños siempre con base, digamos, al peso del niño. Bueno, presentación, en este caso tenemos presentaciones de 4 a 8 miligramos, por eso después se pone de 0.5 a 0.75 miligramos, pero puede existir de 4 a 8 miligramos, ¿verdad? En ampollas sobre todo, en ampollas, digamos, de dexametasona. Tenemos otro medicamento como lo es la betametasona, que también es otro esteroide muy importante, es un glucocorticoide sintético de acción prolongada que previene y suprime las manifestaciones de los procesos inflamatorios. Carece de propiedades mineralocorticoides importantes, en este caso retiene sodio, agua y eliminación de potasio. Por eso en algunos casos, algunos esteroides dijimos van a retener líquido y entonces van a retener sodio y entonces van a causar edemas también. Y es el esteroide, dice, antiinflamatorio más potente. Regularmente 0.6 miligramos de betametasona tienen la misma potencia que 25 miligramos de cortisona. En el citoplasma se unen a los receptores específicos del complejo, pasa al núcleo donde se une a la cromatina, que es el DNA, y estimula la transcripción de RNA, lo que origina la síntesis proteica de varias enzimas a las que se deben sus efectos sistémicos. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente casi es el mismo mecanismo de acción. La famosa llamada betametasona es un medicamento que se utiliza mucho. Por ejemplo, en mujeres gestantes cuando llegan a la semana 32, 33, 34, y en este caso los pulmones de los niños, digamos, se necesitan madurar, una maduración pulmonar, pero por alguna razón hay que sacar a ese bebé, o en este caso hay que darle resolución al parto. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso, porque regularmente en la semana 36, 37, 38, en este caso, hay un líquido que se llama el surfactante a nivel de los alvéolos, donde se hace el intercambio gaseoso, se empieza a producir. Pero cuando en este caso se interrumpe el proceso de gestación o el proceso de embarazo, en ese sentido, entonces, se necesita, sí, escuchen bien, se necesita entonces aplicar la betametasona. Se aplica la betametasona en mujeres gestantes y probablemente ustedes que van a trabajar en el área de ginecología se van a recordar.
En este caso, la betametasona sirve entonces para la maduración pulmonar. Esta es una indicación importantísima. He entendido y he visto, por ejemplo, en el hospital cuando no teníamos betametasona se administraba dexametasona, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Se aplicaban 12 miligramos, digamos, cada día por 3 días, ¿verdad? En este caso, la betametasona, entonces, una de las funciones importantísimas puede ser para procesos de maduración pulmonar, porque falta el surfactante en este caso en niños, ¿verdad? Importantísimo, y asimismo, recordemos, también, entonces, para problemas de infiltraciones. Para infiltraciones también la betametasona también es otro medicamento que está muy indicado. Tratamiento de infecciones alérgicas graves o incapacitantes que no responden al tratamiento convencional, cardiopatías reumáticas en pacientes graves o que no responden a los salicilatos. Enfermedades de colágeno, en este caso ya mencionamos, el lupus eritematoso, por ejemplo, ¿verdad? Durante la exacerbación como terapéutica, mantenimiento de enfermedades oculares caracterizadas por procesos inflamatorios y alérgicos graves. Tratamiento paliativo de la leucemia linfocitaria aguda y de algunos. Contraindicaciones y precauciones, claro, hipersensibilidad a la betametasona, al tema de la diabetes que mencionamos, infecciones virales que hemos venido repitiendo, bacterianas o micóticas, tuberculosis activa, ya dijimos que está contraindicado con la TB, glaucomas, úlceras pépticas, insuficiencia cardíaca, insuficiencias renales, o ya sea un problema de osteoporosis, ¿verdad? La hipopotasemia, que es el potasio bajo, que puede ocurrir la retención de sodio o ambas, dependen de la dosis y de la susceptibilidad del paciente. Sí, la dosis es muy importante, ¿verdad? Algunas reacciones adversas, las cuales son las mismas, casi que son las mismas en los otros corticosteroides, ¿verdad? En este caso, entonces, tenemos afecciones en las que el sistema inmunológico reacciona de forma anormal frente a una sustancia extraña, cuando hay una dermatitis de contacto, una rinitis alérgica o una alergia por alimentos. Y entonces donde el medicamento entonces nos ayuda y nos favorece, ¿verdad? Vías de administración a adultos, y ahí tenemos, digamos, también la indicación para niños también. Las presentaciones de la betametasona en solución inyectable y en tabletas. Más que todo, se utiliza más que todo en solución inyectable, ¿verdad? Bueno, prácticamente esto es lo que tengo para ustedes. En la clase pues vamos a despejar cualquier duda y vamos a retroalimentar. Vamos a retroalimentar esta presentación. La idea es de que empiecen entonces a tener contacto y empiecen a revisar temas de corticosteroides, ¿sí? Que es lo que corresponde a esta semana. Por favor, entonces anoten sus dudas, sus comentarios y vamos a ir entonces despejando alguna duda y asimismo vamos a ir viendo y vamos a ir clarificando y vamos a ir ampliando un poquito más este tema a manera de que entonces podamos entenderlo mejor, para que nos queden algunas ideas muy puntuales, que es lo que yo necesito, que ustedes por lo menos tengan un conocimiento general. Agradezco su tiempo, con permiso, entonces nos vemos en clase.